el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y hemos comenzado el domingo pasado, recuerdan, a estudiar la sección de este libro, que ya se ha introducido el domingo pasado. Específicamente es el capítulo 2 y el capítulo 3, que vamos a estudiar, no hoy, por supuesto, a lo largo de todos estos domingos que siguen, Dios mediante. Estamos estudiando las 7 cartas que el Señor, mediante, como vimos ahí, la revelación de Juan, ha enviado a estas 7 iglesias. Pero hermanos, como dice la misma Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también podemos titular un título para toda esta serie de mensajes, es mensaje para las iglesias de ayer, pero que tienen todavía aplicancia al día de hoy. Porque el propósito, hermano, es, empezando por nosotros los pastores, que usted diga, Dios me está hablando a mí. No es a Éfeso, no es a Tiatira, no es a Esmirna, no es a Pérgamo. El Señor nos está hablando a nosotros. Y queremos orar por eso, y estamos orando por eso. Así que tengamos eso, y esa va a ser la oración de ahora, ¿sí? Que vamos a orar y vamos a abrir la Biblia, que el Señor nos hable, me hable. Padre, una vez más, venimos ante ti. Y Señor, queremos realmente, como recién decíamos, clamamos que nos hables. Señor, primero también comienza conmigo. Señor, tú me has hablado en la semana y queremos, Señor, con la iglesia compartir lo que nos enseñas, pero también que nos moldees, que nos exhortes, que nos animes, que nos redargulles si hay algo a cambiar, Señor, en nuestras vidas. Tú hoy le estás hablando, Señor, como vamos a ver, a esta iglesia Esmirna, pero también nos estás hablando a nosotros ahora, Señor. Porque el único medio que tú hablas hoy es a través de tu palabra. Señor, pedimos de la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver hoy la segunda carta, o sea, a la cual es la segunda iglesia. Miren, ustedes tienen ahí, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Esta iglesia, como usted dice ahí, es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y como vamos a ver en estas 7 cartas, estas 7 iglesias, esta iglesia llama la atención, tiene una característica, que junto a Filadelfia, de las 7, solamente 2, el Señor no le encuentra nada negativo a esta iglesia. Porque vamos a ver que las cartas tienen un mismo común denominador. Vamos a ver quién es el autor, lo que el autor dice de sí mismo, un elogio a las iglesias por lo que están haciendo bien, pero también viene una reprimenda, cosa a cambiar, la palabra que se repite en las 5 iglesias es arrepiéntete, y luego le hace una promesa. Entonces, lo paradójico de esta carta que vamos a ver hoy es que no tiene una reprimenda del Señor, pero es la que más sufre por su nombre. Venimos de ver, ¿se acuerdan el domingo pasado? Del versículo 1 al versículo 7, la carta a la iglesia de Éfeso. No vamos a volver a predicar. Era una buena iglesia, pero siempre hay que prestar atención en la Biblia cuando hay un pero. Y ese pero no era menor en Éfeso. Era la iglesia, ¿se acuerdan del domingo? La iglesia madre, podríamos llegar a decir. Esa iglesia había perdido su primer amor. Su primer amor. Pues entonces el Señor ahí le manda y le dice, por tanto, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras. Sí, y también le da una promesa. Recuerden, está en el versículo 7. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Sí? Pero una de las cosas que el Señor hace, y es un común denominador también a las 7 cartas de las 7 iglesias, es que el Señor comienza con una, por eso vamos a ver en el versículo 8, la identificación del autor de la carta. Yo le puse como título, Esmirna, la iglesia sufriente pero fiel. La iglesia sufriente pero fiel.
Y el Señor, he encontrado acá, observado, al estudiar 7 notificaciones que el Señor le hace a esta iglesia. 7 notificaciones que le hace. Pero miren, comienza con el versículo 8, ahí vemos primero la identificación del autor de la carta. Dice así, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero en el versículo 8, antes de entrar las 7 notificaciones, las 7 observaciones que el Señor le hace detalladamente acá a la iglesia, por ende a esta misma, vamos a ver la identificación del autor. Y hay una característica que se cumple en las 7 cartas, que el Señor, Él es el autor, describe un atributo de su personalidad, de cómo es Dios, pero lo interesante de esto es que Él reconoce a la iglesia y concuerda con su personalidad y con lo que la iglesia necesita. Es como que Él ve aspectos de su personalidad, Él conoce a cada iglesia en particular, y de acuerdo a cómo Él le dice lo que la iglesia está necesitando escuchar de un atributo de Dios. Impresionante. Porque van a ver, el domingo pasado Él dijo algo que no es lo mismo a lo que le está diciendo a Esmirna. Y vamos a ver el domingo que viene, lo que dice de Dios no es lo mismo que le dice a Esmirna Pérgamo. Miren el versículo 8, vamos a volver a leerlo, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí vemos, el Señor se describe a sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. Ahí lo que estamos viendo, lo que el Señor acá está describiendo, un atributo de su personalidad, lo que está diciendo ahí, tiene que ver con la eternidad de Dios, con el Jehová del Antiguo Testamento. Eso también lo dice en Isaías capítulo 44 y en Isaías capítulo 48. Y 3 veces lo dice en esta carta. Miren ahí nomás, capítulo 1, 17, está en la misma porción de la Biblia, cuando el Señor se le aparece a Juan, dice Apocalipsis 1, 17, cuando Juan vio esa visión del Señor, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y lo vuelve a reiterar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Es la eternidad de Dios. Lo que el Señor le está diciendo es, Esmirna, antes que Esmirna existiese, yo soy. Antes que el Imperio Romano, con todo su poder, que estaba en ese momento, yo era. Antes que Grecia, con todo su conocimiento y toda su filosofía, yo era. Antes que Egipto, con toda su mitología y con todo su ocultismo, yo era. Antes que los poderes celestiales y los poderes demoníacos, yo era. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Yo soy el primero, Esmirna. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Pero no solamente yo soy el primero, yo soy el último. O sea que cuando todo termine, yo voy a estar ahí. Cuando haya caído Grecia, yo voy a estar ahí. Cuando haya caído Roma, yo voy a estar ahí. Cuando este mundo caiga, yo voy a estar ahí. Sin haberme, como
como dice Dios, sin envejecer, sin defectos, sin haberme desilusionado, sin haberme sorprendido, porque todo se va a cumplir en mi tiempo, mi propósito, bajo mi voluntad. Eso es lo que está diciendo a esta iglesia, a la iglesia sufriente. Y vamos a ver las notificaciones, por qué sufre y cómo sufre. No solamente le dice eso, miren, yo soy el primero, yo soy el último. Yo estuve muerto y vivió, dice eso. La idea del original es yo fui un cadáver. Por supuesto que está hablando ahí de la muerte de Cristo. Pero como dice, yo morí, pero yo vencí a la muerte. Y mis hermanos, imagínense cuando esta carta está siendo leída en la iglesia. Para una iglesia que está sufriendo, vamos a ver ahora, persecución, muerte, hambre, esto, escuchar de lo que le está diciendo el mismo Señor Jesucristo, es para una iglesia es vital. Es vital. Porque esta iglesia está siendo atribulada. Es como que Cristo le está diciendo a Esmirna, yo soy tu garantía. Vas a pasar tribulaciones, vas a pasar hambre. Es más, me adelanto, van a morir ustedes. Pero yo soy tu garantía. Y hermanos, acá también se desprende del versículo 8 al versículo 11. Así como el domingo pasado, la evidencia de salvación es de un creyente que ama a Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado? Aquí, la evidencia de salvación de un genuino cristiano es que va a perseverar, sea cual sea las circunstancias, aún mismo la muerte, pero no va a negar. No va a negar. No va a negar. Esto es para esta iglesia que está siendo perseguida, está teniendo mártir. Esto es vital. No le está animando otra iglesia hermana, no le está animando otros pastores. Yo, Esmirna, soy el que te animo. Yo soy incapaz de faltar a mis promesas. Yo soy tu garantía. Y ahí, miren, y ahí comienza el versículo 9 al versículo 11, y ahí están las 7 notificaciones que el Señor le hace a esta iglesia. 7 observaciones, 7 dichos. Y lo dice, miren, está ahí. Miren, el versículo 9, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero eres rico. El verbo ahí conozco habla de un conocimiento exhaustivo, completo. La idea es que nada pasa por alto a la vista del Señor en cualquier iglesia. El Señor les dice, yo sé por qué estás ahí, Esmirna. Y esto no es cualquier mensajero, Él se identifica con la eternidad, Él tiene autoridad en sí mismo para decir esto. Y Él tiene todos los recursos inagotables para cada iglesia de acuerdo a su necesidad. Y también para el día de hoy, hermanos. Pero para entender mejor el texto y que usted entienda esta primera notificación, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Tenemos que entender, como también el domingo pasado hemos visto, y vamos a ver las 7 iglesias, ¿qué era? ¿Cómo era Esmirna? ¿Cómo era Esmirna políticamente? ¿Cómo era Esmirna económicamente? Para entender esto. Esmirna, de ahí viene la palabra que conocemos mucho, de lo que es la palabra mirra. ¿Se acuerdan? La mirra era una sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres, como especie aromática. Era muy caro. Esta ciudad tenía una población de 200.000 habitantes, que para esa época era una ciudad grande. Le disputaba a Éfeso y a Pérgamo el título de la primera de Asia. Es más, Esmirna tenía una moneda que decía eso, la primera de Asia, la moneda de Esmirna decía eso. Esta localidad está a unos 50 kilómetros de Éfeso y era la segunda después de esta en cuanto a la cantidad de su comercio de exportación. Por tanto, era una ciudad rica. Era una ciudad rica económicamente. También en Esmirna era un lugar donde el conocimiento de las ciencias, particularmente el de la medicina, había florecido en gran manera. Eso es geográficamente y económicamente. Era una ciudad rica.
Políticamente, Esmirna se había puesto del lado de Roma en diferentes periodos de la historia, de modo que fue favorecida con muchos privilegios. Esto se puede mencionar porque fue favorecida, es como que se hizo, vamos a decir, una licitación. ¿Vieron cuando se hace que se tienen que elegir las sedes para los Juegos Olímpicos, que van en las ciudades a licitación? Y hay una que gana, y cuando la que gana festejan. Bueno, Esmirna, de 11 ciudades, fue elegida la primera donde se realizó la primera estatua a un emperador romano, que es Tiberio César. Eso fue en el año 27. Eso le permitió tener una condescendencia con Roma, a tal punto que Roma le dio una independencia para poder autoabastecerse a esta ciudad. Tuvo muchos privilegios. La gran lealtad a Roma, junto con la gran población judía, era un lugar muy difícil vivir para un cristiano que se identificaba con el Señor Jesucristo. Escuche bien esto, Esmirna tenía recursos económicos, tenía belleza, era una de las ciudades más bellas de Asia Menor. Tenía cultura, tenía una vida social, tenía relaciones y tenía una autosuficiencia. ¿Y saben por qué menciono todo esto? Porque miren lo que dice el texto ahí. Yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, Mirna. La palabra tribulación significa un aplastamiento bajo presión. Eso es tribulación. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente ustedes están siendo oprimidos, sino que son pobres. La palabra pobre ahí es mendigo. A tal punto de que necesitan de alguien para subsistir. Una ciudad rica, linda, autosuficiente, la pregunta que yo me hice es: ¿por qué los cristianos son pobres? No tienen para comer prácticamente. Porque en ese tiempo, identificarse con Cristo significaba eso. ¿Entienden? Cuando el gobierno, cuando el imperio está detrás de todo eso, es mucho más difícil. ¿O no? Y ahí, esta ciudad, donde se adoraba al César, como Dios vivía, y el Señor tenía una iglesia pequeña, pobre, atribulada. Pero hermanos, también es interesante, por eso ellos eran empobrecidos. ¿Por qué? Porque no te vendían, no podías comprar, eran perseguidos, y eso empobreció a la iglesia. ¿Entienden por qué se explica el contexto cultural, político, dónde estaba esta iglesia? Yo soy cristiano, vos sos de la secta de ese tal Nazareno que hace 60 años murió. Estamos en el año 90, ubíquese en el tiempo, donde está escrita esta carta. Cristo murió más o menos en el año 30, 32. Y ahí vemos. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis. Este texto también es muy mal interpretado. Muchos dicen: tenemos que ir a la casa de predicar a los presos. Escuchen, también de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que está diciendo Hebreo, el autor ahí, ¿saben lo que está diciendo? Que los que estaban presos eran los cristianos. Y hermanos iban a visitar a estos cristianos. Y cuando volvían a las casas, ¿qué pasaba? No la tenían más. Eso está diciendo el texto. Por eso dice: lo sufren con gozo. Hebreos 10:34. Sabiendo que tenéis, no se preocupen por la casa, porque ustedes tienen una herencia mejor, ¿dónde? En los cielos. Por eso, hermanos, tenemos que quizás parar un poquito acá y decir: ¿qué hace rica una iglesia? Y te digo, vuelvo a decir, y eso fue la oración al principio, la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. La pregunta que yo te hago, que vos te examines con Dios: ¿sos rico o sos pobre? Porque las cosas que he nombrado, la autosuficiencia, la belleza, la cultura, la vida social, las relaciones, los recursos, nos pueden hacer ricos materialmente,
Pero eso muchas veces nos empobrece espiritualmente. Y ese es nuestro discernimiento diario de qué yo tengo que hacer. ¿Qué hace una iglesia rica? Tengo varios ítems acá que he anotado. Hace una iglesia rica, por ende a un cristiano, su relación con Dios no es afectada por las circunstancias del momento. Eso es una iglesia rica. Eso es un cristiano rico. ¿Por qué? Porque las circunstancias del momento van a cambiar, pero su relación con Dios es fiel y firme y persevera y persiste. No es que va a dejar de congregarse porque no tengo plata y porque estoy atribulado y si estoy bien voy a seguir al Señor. Las circunstancias van a cambiar. Es más, van a empeorar. Su santidad personal. Recuerden dónde vive en esta iglesia, donde el contexto que recién expliqué, era muy fácil claudicar ahí, ¿no? Necesito darle de comer a mis hijos. ¿Sos cristiano? No sé. No te vengo. Es difícil, era difícil claudicar. Era fácil. ¿Qué hace también a una iglesia rica? Bueno, su relación con Dios no cambia por las circunstancias, su santidad personal, su apego a las Escrituras. Una iglesia que exalta las Escrituras cuando otros las relativizan. Su dependencia del Señor y no de los recursos, y no de sus recursos. Su gracia hacia los demás, entendiendo que Dios le ha dado gracia y le ha dado muchas cosas que no merecemos. Su humildad de corazón. Su vida de adoración, que se caracteriza por una obediencia constante y diaria, no solamente por alabar los domingos, es algo efímero. No estoy diciendo que la alabanza no es importante, pero la vida de adoración es una vida de obediencia diaria y es un estilo de vida. La vida de oración de todos sus miembros, dependiendo del Señor. Por eso, a la luz de todo esto, la exhortación que Dios te está haciendo hoy con el texto es: ¿sos rico o sos pobre? Y Dios, si realmente te está hablando y vos decís, la verdad que estoy siendo rico en algunas cosas, pero me estoy siendo pobre espiritualmente, Dios le está diciendo a la iglesia: arrepiéntete antes que sea tarde. Arrepiéntete, hermano. Versículo 9, la segunda notificación. La primera: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. La segunda, vamos a hacer otra vez, versículo 9, por favor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren ahí, esa es la segunda notificación, que le hace, la segunda observación. Hay personas que se dicen ser judíos y no lo son, sino se dice sinagoga de Satanás. Bueno, hermanos, como le dije también recién, en el contexto de la ciudad, estos eran judíos de nacimiento, judíos de raza. Pero miren ahí el texto, dice: y la blasfemia, es un término fuerte que usa ahí el Señor, de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, eran judíos externamente, eran de nacionalidad judío, pero espiritualmente no eran judíos. Porque el padre de la fe es Abraham, y Abraham apuntaba a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Por fuera eran judíos, se juntaban en la sinagoga, celebraban las fiestas judías, leían la ley de Dios, pero negaban al Cristo de las Escrituras. Era inconcebible para un judío, recuerden el contexto, que Cristo, un judío, hubiera muerto en un madero. Entonces, miren ahí, eso es lo que le está diciendo. Se oponían a los cristianos. Esta hostilidad se hizo más intenso cuando años más tarde, la historia dice que Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia, estamos hablando 50 años más tarde, en el año 150 más o menos de la era cristiana, fue martirizado y fue quemado vivo adentro de un toro. Y dice la historia que los que llevaban la leña ahí para que se prendiera fuego eran los judíos y era un día de reposo. Interesante. Pero hay muchas historias de Policarpo.
Y puedo sintetizar que muchas veces Policarpo fue perseguido por su fe. Y era ya anciano, tenía 86 años, y cuando lo apresaron, decía, declara que César es el Dios. No, dice, 86 años he servido a Dios y él ha sido mi amigo. ¿Cómo pues le voy a hacer este gran mal ahora y lo voy a negar? 86 años. Declara que él es el César de Dios. No, Cristo es el Señor. Hermano, esto fue real. Y de ahí dice la historia que Policarpo fue uno de los ancianos de esta iglesia de Esmirna. O sea, la persecución siguió. Y también, hermano, acá hay algo implícito también. Siempre, escuche bien esto, los cristianos que fueron perseguidos no por lo que hacían, sino por lo que decían. ¿Qué decían? El Evangelio. Miren el libro de los Hechos. Y más hablaban, dice, de Jesucristo. Y cuando salían de la cárcel, y ellos que se tenían por dignos de ser afrentados en el nombre del Señor. Miren la tercera observación. Versículo 10, perdón. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Hasta ahí. No temas, Esmirna. ¿Sabe lo que el Señor le dice? Viene más sufrimiento. Observen el texto, miren ahí. No le dice, no escuchen bien, no le dice, yo te voy a sacar de la tribulación, Esmirna. Pero, Señor, no entiendo. Tú dices que lo conoces todo, tú eres el primero, tú eres el último, tú conoces mi afición, tú conoces mi situación, la de cada uno de la iglesia. Tú eres el primero, tú eres el último, y dice que va a venir más tribulación. Sí. Sí. Yo no entiendo, Dios. Yo no entiendo a Dios. ¿Te ha llegado una vez a preguntar, yo a Dios no lo entiendo? Yo también. Bueno, la Biblia dice que Dios no es como uno de nosotros. A veces Dios es inentendible en su tiempo, su propósito y su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque está muy arraigada en nosotros, y aún vemos también en el incrédulo, la teología retributiva. ¿Saben lo que es la teología retributiva? Si yo estoy pasando un momento difícil o un momento malo, es porque algo malo hice. ¿Este quién pecó? Este o los padres. Y ellos no podían concebir la idea de que una persona puede nacer ciego de nacimiento. No había pecado ahí. Y si hago algo bueno, es porque he sido bueno. El Salmo 37 también ahí, el salmista está aplicando la teología retributiva. Señor, los inicuos, los impíos prosperan. ¿Qué pasa? Y yo soy fiel y yo soy justo, y eso me llevó a un deslizadero. ¿Por qué? Si ellos hacen mal y le va bien, y yo soy justo y soy bueno y me va mal. ¿No es eso que está impregnado en nuestra mente muchas veces? Porque creamos un Dios de nuestra imaginación que no existe, el cual me tiene que bendecir sí o sí si yo soy fiel. Y Dios no es así. Dios no es así. Observan la respuesta. No temas. Pero Señor, no temas. Pero Señor, no temas. Es la exhortación, el mandato que más se repite en toda la Escritura. El Señor le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo por detrás y por delante. No temas, Jacob, descender de Egipto, yo haré de ti una gran nación. A Israel en Deuteronomio 1:21 le dijo, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. A Josué, mira que te mando, Josué 1:9, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes.
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A Pablo le dijo, Pablo, no temas, ve ahí y predica el Evangelio. Pablo, no temas, no te vayas de acá, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no temas. A Juan, ahí también, cuando recién leímos en 1:17, Señor, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. No temas. Pero al apóstol Pablo le dijo, no temas, pero vendrán aflicciones, cárcel, tribulación, hambre, desnudez. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué no cambia la ecuación, Dios? Me evita la cadena, me evita la tribulación, me evita el problema. ¿Quién no quiere eso, hermano? Seamos sinceros. Así es más fácil temerte y serte fiel. Dios dice, no, en la aflicción, en la presión, en la dificultad, no temas. Pero Señor, no temas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quizás en la aflicción, en la dificultad, no, en el momento de presión no entendés a Dios. Pero hasta raza no temas, decir, bueno, yo en el valle de sombra hice pasar, Él va a estar. Cuarta observación. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Miren lo que le dice. Tenés opresión del pueblo judío. Es sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. Bueno, Señor, vas a aflojar un poquito, vas a levantar el pie hacia el lado. Mira lo que dice. Aquí el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¡Wow! ¿Imaginan a estos hermanos cuando están leyendo esta carta? Pero Señor, ¿quién controla las cárceles? Yo. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel en Hechos? Señor, de Dios que Él utiliza. Satanás. ¿Quién afligió a Job? Satanás. ¿Quién abofeteó a Pablo 3 veces? ¿Un mensajero? De Satanás. ¿Quién está echando en la cárcel a estos hermanos de Mirna? Satanás. Y hermanos, quiero entender bien, esta iglesia no está en la cárcel porque está en pecado, esta iglesia está en la cárcel porque está siendo fiel. Pero yo no entiendo a Dios. En vez de librarme, me da más. Y muchas veces, ¿pero por qué Dios hace así? Yo no lo sé realmente. Pero sí sé por qué está pasando esto ahora. ¿Por qué? Porque está revelado. Miren, ahí lo dice. No temas en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Ese es el propósito de Dios en esta iglesia. Los está probando. ¿Qué está probando? Su fe. El sufrimiento prueba. Escuche bien esto también. Purifica a la fe genuina. Pedro dice que es más preciosa que el oro. El oro va a ser pasado por el fuego para sacar las impurezas. Hermanos míos, no vamos a prender el fuego del tiempo de prueba que va a sobrevenir por un poco de tiempo, dice Pedro. Santiago que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba está hablando de él, que soporta, que se queda ahí abajo. Y hermanos, la prueba, la aflicción, va a ser a ver realmente si sos cristiano o no sos cristiano. La Biblia dice. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado mucho la palabra del Sembrador. Muchos la reciben con gozo, pero cuando sale el sol, dice, no encuentra raíces secas. Y ahí después el Señor interpreta. ¿Se acuerdan que dice? Cuando venga la persecución a causa de mi nombre. No está hablando ahí
de mi suegra, de una enfermedad. No está hablando de eso, hermanos. El son de la prueba es ser perseguido por identificarse con Cristo. Y ahí va a probar uno si es genuino o no. ¿Usted ha leído algo que usted sabía que hubo cristianos en la iglesia primitiva que murieron por Cristo? Pasa que no lo vimos en una cultura occidental, siglo XXI, y quizás esto no es para mí. Pero esa prueba que Dios hace separa la fe genuina de la fe superficial. Y es una evidencia de un genuino cristiano. Y escucha bien, no se va del lado de Cristo. No se va, sea cual sea la situación, sea cual sea la aflicción. ¿Qué me separará del amor de Cristo? O muerte, o tribulación, o angustia, o cárcel, no hay nada. Pero sigue, miren, quinta observación. Tendré, dice, tribulación por 10 días. La palabra ahí 10 días, no es 10 días literales, la idea es un poco de tiempo. Pero ahí sigue y se intensifica. ¿Sé fiel? ¿Sé fiel? Hasta la muerte. Wow. Esta es otra categoría de fe, ¿no? Como se dice en los deportes, esto ya es otra liga. Para que usted entienda, ¿no? En los deportes siempre se dice que hay jugadores buenos, muy buenos, excelentes y cracks. O sea, esos están en otra liga. Y este tipo de fe es otra liga para nosotros. Miren, ser fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso fue lo que le pasó a Policarpo. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Eso fue lo que le pasó a Jacobo, el hermano de Santiago. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los apóstoles murieron martirizados? La historia habla de eso. Pero Señor, eran los apóstoles. ¿No es mejor librarlos y que ellos vayan y vivan más y prediquen el Evangelio? ¿No es esa la mejor ecuación nuestra? No. Ellos murieron siendo martirizados. La mayoría también de los padres de la iglesia, el Policarpo, muchos de ellos, como lo hemos estado viendo. Hebreos dice 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Saben lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos? ¿Cómo hacer para no desmayar y para que tu ánimo no caiga? Bueno, considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero bueno, Él es el Señor. Bueno, para que tu ánimo y tu fortaleza no caiga, considerad que todavía no fuiste probado y no derramaste sangre por el Señor. ¿Qué? Por eso le está hablando a los hebreos, a judíos. ¿Vos querés ser cristiano realmente? Abraza a Cristo. Pero te va a venir esto, Entonces no, yo no quiero pagar el precio de la persecución. Eso estaba pasando. Es un llamado evangelístico. Pero el autor de Hebreos, muchos dicen que es Pablo, le está diciendo. No le dicen, yo te voy a sacar de misma. No, sé fiel hasta la muerte. Y es interesante, ¿no? En la Escritura y en la historia, escuche bien esto, cuando la iglesia fue más perseguida, fue cuando fue más usada por Dios. Cuando vino la tribulación, la opresión, el aplastamiento, la pobreza, el libro de los Hechos. Los primeros cristianos que tenían que salir, dice los cristianos de la dispersión, Santiago habla de eso.
Pero cuando el verdadero cristianismo hizo alianzas con el mundo, perdió su poder, su efectividad y dejó de ser luz. Eso pasó históricamente, lean hermanos, en el año 300, cuando ahí se abraza con Constantinopla, que era el emperador, y la religión pasó a ser una religión de Estado, una más, para Roma. Entonces la iglesia no era perseguida. Y no es un dato menor que la Edad Media, todos esos siglos, fueron los años de más oscuridad. Dios siempre tuvo su remanente, porque es Dios y es su propósito y su obra. La pregunta que yo me hago es, quizás nos debemos hacer. Estamos tan cómodos que quizás estamos perdiendo nuestra efectividad por eso. También está el otro extremo, porque hubo hermanos, hemos estudiado esto de la iglesia, que había muchos que querían morir por el Señor y querían hacer cualquier cosa, hasta que se querían suicidar. No, esa no es la idea. No es buscar, es si Dios lo permite. Y si Dios quiere, y hermano, le digo algo, otra vez vuelvo a reiterar, nosotros tenemos una cultura occidental, que es Europa, América del Norte, América Central, Sudamérica, esa es una cultura occidental. Hoy en día, 2018, hay hermanos, hay misioneros que de los países orientales están siendo perseguidos, no se pueden congregar como nosotros. ¿Sabían eso? Países árabes, donde no pueden abrir la Biblia, donde no pueden proclamar el nombre de Cristo porque los matan. Qué privilegio, ¿no? Tenemos nosotros. Y ahí está esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte, miembros. Porque yo te voy a dar, miren ahí, acepto observación, el premio de la corona de la Biblia. Miren, hermanos, la promesa no es para ahora. No es para ahora, ya para mí. Para ahora. No es para este mundo. Es para el venidero. En este mundo, la Biblia dice que estamos corriendo una carrera, donde hay obstáculos, donde hay dificultades, o dice despojémonos de todo peso de la serie y del pecado que nos hace. Esa es la carrera que debemos correr todos nosotros. Pero la promesa esta es para el siglo, ¿para qué? Para la vida eterna. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, la prueba, Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice, yo estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he dado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada la corona y vida. Pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Morir ya está ahí a punto de ser decapitado por el apóstol Pablo. No es para ahora. Y corremos la carrera con perseverancia. ¿Por qué? Está reservada para después. Porque la idea está ahí, es que si un cristiano genuino va a perseverar, sea cual sea la aflicción que pase en esta vida. Y si va a perseverar, Dios lo va a preservar hasta el final. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Si vos perseverás, porque Dios te va a preservar. Yo te voy a dar la corona de la vida, pero no ahora. No ahora. Y miren la última. Y esta frase se repite en las 7 cartas, en las 7 iglesias. Versículo 11, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se fiel hasta la muerte, mi hermano. Vas a morir. Van a morir algunos hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es una... Presta atención. Esa es la idea. Hay algo importante. ¿Qué es lo importante? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la primera no te prometo nada, porque del momento que naces hasta que el momento que morís está el tramo de lo que es el trazo de la vida. Y en un momento dado Dios nos elige para salvación. Y a partir de ese momento vivimos para Cristo.
Pero desde ese momento hasta tu muerte no te prometo nada, ¿eh? Sino que miren qué dice ahí. La segunda muerte. Es más, en este tramo te prometo tribulación, te prometo pobreza, te prometo que hay cárcel. No te prometo nada, pero sí te prometo la vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso habla de que venciere. ¿Es un término de qué? Para un cristiano genuino. La promesa no es para ahora, no es para este mundo, es para el venidero. Ahora hay una carrera que debo correr día a día. La perseverancia habla de la preservación de Dios. La muerte segunda, que es la condenación, no te va a hacer daño, no te va a tocar. Romano dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Esmirna era una iglesia fiel, pero bajo persecución. Dios lo ha permitido así. La pregunta es, quizás no llegamos a esa categoría de fe, Dios no nos ha pedido todavía en nuestra vida, no lo sabemos. Pero quizás en estos momentos estás viviendo una aflicción, una dificultad, un problema. ¿Cómo reaccionamos a eso? Dios no nos ha prometido sacarnos de eso, sino que nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en eso. Quizás la aflicción nunca se vaya. El problema es seguir perseverando, abrazado a Cristo. ¿Eres pobre realmente o eres rico a la luz de Dios, hoy para Dios? Como esos judíos que eran en apariencia, decían que eran judíos. ¿Cuál es realmente tu verdadera apariencia? Vos decís que sos cristiano, venís acá, cantás a Dios, lees la Biblia, pero en tu corazón odias a Dios. Estos judíos odiaban a Dios, porque odiaban al pueblo de Dios. Seguimos pensando que por ser fiel Dios nos debe algo, nos debe retribuir. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? Y en esa, como dice Santiago, hay que soportarla. Tu fe va a ser probada. Si ha sido así, ¿tu fe es superficial? ¿O realmente es una fe genuina? ¿Tenés seguridad de la segunda muerte, como dice acá? Yo no te prometo nada, yo no sé cuándo vas a morir. ¿Tenés seguridad de la segunda muerte, de la condenación? ¿De que si morís realmente y morís sin Cristo, realmente va a ser un infierno seguro? Abrazá a Cristo hoy. Andá a Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Fiel. Vimos, Señor, tú has colocado un testimonio ahí, en medio de una ciudad, Señor, rica, próspera, donde había, Señor, un imperio, que el emperador se creía un Dios, y no declarar eso, Señor, costaba la vida. Y Señor, hoy hemos visto esto, no sabemos tus planes, tus propósitos para cada uno de nosotros, pero Señor, lo que sí sabemos es que tu palabra dice que nuestra fe va a ser probada. Y muchas veces, Señor, generalmente es por identificarnos contigo. Eso va a traer problemas muchas veces en el trabajo, en nuestras familias, con nuestros familiares, con nuestros hijos, Señor, con los cónyuges incrédulos que todavía no creen. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa promesa de no temer. Muchas veces no te entendemos, Señor, tus propósitos y tus caminos, pero aferrémonos a eso. Es lo que más has prometido a tus hijos a lo largo de toda la vida, no temas. Y Señor, gracias por este ejemplo, porque también nos hace ver que hoy el cristianismo, nuestro cristianismo muchas veces es muy cómodo, Señor. Sacarnos de eso, que nos podamos arrepentir. Señor, a la luz de este ejemplo, de tus hermanos, de tu palabra. Pero también qué bueno, Señor, es saber de que no vamos a padecer la segunda muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si hay personas que aquí, Señor, están escuchando domingo tras domingo,
y todavía no tienen esa seguridad, no han abrazado a Cristo, no han confiado, no se han arrepentido. Obra en sus vidas, Señor, tráelos hoy mismo a la salvación. En el nombre de Jesús.